nadie como Él. Nadie es como Cristo. Hola, bienvenidos a estos podcasts Verdad y Vida en este nuevo año, un nuevo comienzo, una nueva vida y una gran aventura para todos aquellos que han puesto al Señor Jesucristo en el centro de su vida. Así es, nos emociona tanto el que se hayan podido conectar en este podcast. En verdad, les invitamos a que no se desconecten, sino que permanezcan conectados y que aún compartan de estos podcasts que son verdad y son vida en nuestro corazón. Bien, vamos hoy a leer algo súper fabuloso que va a servir para la vida de muchas personas que dicen, bueno, ¿cómo puedo educar a mis hijos? ¿Cómo puedo ser un buen esposo? Muchas personas vienen y dicen, es que siento que no puedo corregir a mis hijos o siento que no puedo darles un buen consejo. Bien, pues toda esta respuesta la podemos encontrar, el cómo, en la palabra de Dios. Y yo quiero iniciar con Proverbios capítulo 3, en donde no tiene un subtema. Ahí si tienes tu Biblia puedes acompañarnos y dice exhortación a la obediencia. Y dice en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice en el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando nosotros empezamos a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y la ponemos por obra, entonces Dios siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar ayudándonos para que podamos salir de cualquier situación, de cualquier problema o podamos guiar a nuestros hijos de una manera correcta. Así es, Dios nos está dando un mandato que dice, hijo mío, guarda mis mandamientos, guarda mis razones. Dios nos está diciendo lo que debemos hacer para que tengamos algo a cambio. O sea, todo lo que Dios nos dice es para bendición, va a traer algo bueno. Entonces Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Escucha atentamente lo que te estoy diciendo, porque tendrás muchos años de vida y sobre todo tendrás paz. Dice ahí, si seguimos leyendo, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice en el verso 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Por eso es tan importante, como también ahí lo leemos en Deuteronomio, que debemos de tener la palabra de Dios siempre. La palabra de Dios no es algo que va pasando de moda. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es algo actual, es algo que funciona para todos los seres humanos. No hay nada que quede en el pasado en la palabra de Dios, sino que nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de aconsejar. Así es, aquí como dice que nunca se debe apartar, o sea, ni antes ni después, jamás se debe apartar de nosotros la misericordia y la verdad. Y aquí lo que Dios nos dice es átalas a tu cuello. Significa que es algo tan importante y algo tan indispensable para nuestra vida, el llevar a cabo la misericordia y la verdad todos los días de nuestra vida hacia los demás, hacia nosotros mismos. Dice, escríbelas en la tabla de tu corazón, o sea, recuérdalas todos los días de tu vida, que jamás se te olviden, estarán ahí anotadas, grabadas, para que tú siempre las estés recordando, porque es algo tan importante para que halles gracia delante de mí, delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Y luego dice en el verso 5, fíate del Señor de todo tu corazón. Fíate del Señor de todo tu corazón. Esto quiere decir, pon en Él toda tu confianza. Todo. Y me voy a atrever a decir esto. Confía en Dios con los ojos cerrados, porque Él nunca te va a dejar, Él nunca se va a apartar de tu vida. Él siempre tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y por eso aquí la palabra del Señor dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando a Jesús lo ponemos en el centro de nuestra vida, entonces empieza a haber bendición en todas las áreas
de nuestra vida. Empieza a ver algo que empieza a atraer a los hijos hacia algo bueno, hacia portarse bien, hacia hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros los padres, los que ya somos casados, tenemos que tener esta convicción en nuestro corazón. Y los jóvenes tienen que confiar en Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Entonces, cuando Jesús está en el centro de nuestra vida, entonces nuestra vida la basamos en la palabra de Dios y no en nuestra propia prudencia, como acá lo dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Tú quieres ser guiado por Dios, entonces la palabra de Dios debe permanecer en tu corazón, debe permanecer en tus pensamientos, cuando en todo tiempo y en todo momento. Así es, aquí dice que confiemos en el Señor de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y también podemos ver que a veces es muy fácil para nosotros tomar decisiones o hacer cosas conforme a nosotros que creemos que es lo correcto. No queremos a veces consultar a Dios, no queremos a veces confiar en Dios porque a veces decimos, yo no lo veo, yo no lo siento, ¿verdad? Hay personas, yo no lo escucho incluso. Pero eso es la fe. La fe es aquello en el que tú confías en Dios de todo tu corazón porque tú sabes que Él existe, porque tú sabes que Él está ahí presente contigo y que Él va a tomar las mejores decisiones para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu trabajo, para tus estudios. Fíjate en el Señor y Él hará. Confía en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en lo que tú crees, no te apoyes en lo que tú sabes, en lo que tú crees que es correcto, en lo que tú crees que va a mejorar o que es la mejor decisión. Todo lo que hagamos debe estar en las manos de Dios, porque Él lo hará conforme a su voluntad, conforme a su propósito, aun en las cosas que para nosotros sean pequeñeces. Así es, y cuando, por ejemplo, ha habido muchas personas que vienen y nos piden consejo porque su hijo es rebelde, no saben qué hacer, porque ya empieza a tener unas actitudes totalmente distintas a las que acostumbraba a tener. Pues la palabra de Dios es la guía, el tener comunión con Él, el vivir con Él. Eso es lo más importante en la vida de un ser humano, cuando él empieza a obedecer a Dios. Este ser humano que empieza a obedecer a Dios empieza a ver la grandeza de Dios. Y entonces, cuando las personas a veces dicen, ¿pero qué puedo hacer? Bueno, primero, cerrar todas las puertas de pecado que haya. Porque si en el hogar de alguna familia hay mentira, entonces son puertas abiertas. Si en el hogar, en los padres principalmente, hay pornografía, entonces hay puertas de maldición abiertas. Si la esposa le miente al esposo, el esposo le miente a la esposa, puertas abiertas, como ya lo había mencionado, de la mentira. Los hijos, los padres, toda la familia, debemos aprender a hablar la verdad. Por eso acá dice en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Y si pudiéramos ver la definición, todos es todos, o sea, así sea, como hace un rato mencionaste, Helen, así sea, lo mínimo tú tienes que reconocer, la mínima área de tu vida, vaya, o la mínima cosa que tú tienes que hacer. Tú tienes que reconocer a Dios en todos tus caminos. Tú tienes que preguntarle a Dios si lo que tú estás haciendo está correcto. Tienes que ir a la palabra de Dios para que entonces encuentres lo que Él habla y lo que Él quiere que tú hagas. Por eso es tan importante, dice acá, reconócelo en todos tus caminos. Porque cuando tú pones a Dios en el centro de tu vida, cuando tú lo reconoces en todo lo que tú vas a hacer, en todas las actividades que tú vas a hacer, entonces aquí la respuesta nos dice el Señor. Y Él, o sea, Él está hablando del Señor, Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Si tú vas a abrir un negocio, tú pones a Dios en el centro y le preguntas a Dios, Señor, ¿tú qué opinas? ¿En este negocio es bueno o no es bueno?
Cuando tú le pones a Él en el centro, entonces Él va a bendecir lo que tú estás emprendiendo. Y entonces vas a tener muchas ventas, vas a tener muchas negociaciones. ¿Por qué? Porque Dios enderezará todas tus veredas. Y a veces el orgullo o el decir, no, ¿por qué yo le voy a ofrecer todo a Dios? ¿Por qué yo le voy a confiar todo a Dios? Eso impide las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y tal vez hay diferentes posturas, ¿no? De, no, yo nada más le entrego a Dios mi vida, pero ya mi trabajo es aparte, ya mi familia también, mis decisiones íntimas también ya son aparte, ¿no? Y a veces piensan eso las personas. Cuando Dios te va a dar grandes bendiciones, cuando tú le confías a Él, porque Él es un Dios todopoderoso, que Él lo acomoda todo para bien, que Él tiene sus planes perfectos. Ahora, confiar en Dios no significa que seamos un poco convenencieros, no decir, bueno, voy a confiar para que me dé más. No, el confiar en Dios es tener una dependencia total, porque sabemos que por nuestra vida, por nuestras fuerzas no podemos hacer las cosas, porque sabemos que si nosotros, siendo pecadores, a veces cometemos errores grandes que pueden afectar nuestra vida, a la de nuestros hijos. Y por eso es decir, Señor, yo dependo totalmente de ti. Endereza mis caminos, endereza mis veredas, para que yo pueda caminar firmemente, fielmente, y para que los obstáculos sean derribados. Así es. Por eso acá la palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque muchas personas, como tú lo dices, Dios no puede ayudarme en esta situación. Esto no es de Dios, porque muchas personas piensan que Dios solamente está en cierto lugar construido con bardas y no. Dios es un Dios omnipresente, o sea, Él quiere decir que Dios está en todos lados. En este momento, ahí donde tú estás viéndonos, ahí está Dios contigo. Aquí cuando estamos hablando en este podcast, Él está aquí con nosotros. Entonces no seas sabio en tu propia opinión. Siempre tenemos que depender de Dios, porque acá nos dice, teme al Señor y apártate del mal. Temer al Señor no es tenerle un miedo. Temer al Señor es depender de Él, que Él es el todo en nuestra vida, que todo lo que hacemos depende de Él, y que todo lo que vamos a emprender tenemos que ver si está dentro de su voluntad, porque eso es el temor a Dios, el saber que nosotros somos pecadores, el saber que nosotros no merecemos su amor, pero lo necesitamos. Y Él en su misericordia, en su gracia, en su amor, nos ha dado ese amor, y Él nos va a guiar por medio de su Espíritu Santo. Por eso acá nos dice que teme a Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, cuando nosotros dependemos de Dios, entonces nuestra vida empieza a caminar de una manera diferente. Y luego lo que dice acá, y apártate del mal. O sea, quiere decir, quita todo pecado, quita toda barrera que esté impidiendo una relación pura con Él. Quita todo aquello, porque mira, de nada sirve que tú ores, de nada sirve que tú ayunes si tú tienes un pecado que estás abrazando día con día, si tú lo estás ocultando en tu corazón. Ese pecado es el impedimento para que Dios pueda escuchar tus oraciones. Por eso es que tenemos que ser sinceros y tenemos que ser íntegros en todo tiempo, en todo momento. Así es, y debemos ser congruentes con lo que decimos, ¿no? Porque a veces decimos, yo creo en Dios, pero nuestra vida en el mundo es peor, ¿no? Nuestra vida en el mundo no está glorificando a Dios. O no, es que yo sí amo a Dios, es que yo sí creo en Él, pero tu vida está llena de pecado, estás pecando deliberadamente, y eso es lo que afecta nuestra vida, eso es lo que impide, como dijiste, es un obstáculo grande para que Dios traiga bendición sobre tu vida, traiga ese amor, esa paz. Y más adelante en el versículo 8, que me gustaría mencionar, que dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Significa que cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestra vida va a ser cambiada, va a estar llena de paz, porque hay personas que cuando pecan deliberadamente están esclavizadas, están condenadas, están preocupadas
porque saben que han cometido una falta, pero cuando obedecemos a Dios, nuestra vida está llena de esa paz de Cristo, es refrigerio, es algo refrescante para nuestra vida, el poder obedecer y confiar en Cristo. Claro, eso es muy cierto, porque dice acá, medicina a tu cuerpo. Y yo quiero poner rápido un ejemplo porque ya el tiempo se nos está terminando. Pero, por ejemplo, cuando da una gripa, de esas gripas que tienes dolor de cabeza, te duelen los pómulos, te duele la cabeza de una manera tan insoportable, te duele todo el cuerpo, te duelen los huesos, tienes fluido nasal, la garganta también te está doliendo, y entonces es algo que te impide, o sea, no puedes tener una relación con alguna persona o con los seres de tu familia. No puedes platicar con ellos porque eso está invadiendo tu cuerpo. El dolor te está impidiendo que tú puedas poner atención o que tú puedas platicar abiertamente. ¿Por qué? Porque está esta enfermedad, está este sufrimiento. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega la medicina y la medicina tú la tomas recetada por un médico? Entonces esta medicina empieza a actuar. ¿Y qué es lo que empieza a hacer esta medicina? Empieza a disipar, empieza a quitar el dolor, empieza a quitar el fluido nasal, empieza a quitar ese sufrimiento de la garganta, ese dolor de cabeza que era inaguantable. El cuerpo ya tú empiezas a sentir cómo se va quitando ese dolor y conforme vas tomando esta medicina, tu cuerpo va respondiendo y entonces tú ya puedes platicar con tus seres queridos, con los seres que te rodean y ya puedes ser libre. Lo mismo sucede, como bien dijiste, Helen, que cuando nosotros nos liberamos del pecado, porque el pecado lo podemos ver como una enfermedad que mata, una enfermedad que lastima, una enfermedad que aparta de Dios. Entonces aquí esto es muy muy padre, porque cuando quitas el pecado, cuando pones a Dios en el centro de tu vida, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea que vas a estar con una vida plena, como así lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 10, siempre menciono este capítulo con este versículo, porque en su parte B dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces cuando Jesucristo, cuando Dios es el centro de nuestra vida, entonces toda esa enfermedad, todo ese pecado que nos aparta, todo aquello que está presionando y oprimiendo nuestra vida, acusándonos, condenándonos, y aquello que aparentemente es un problema tan difícil que vemos a nuestros hijos cómo están actuando de una manera diferente. Cuando ponemos a Cristo en el centro de nuestro corazón, cuando tenemos intimidad con Él, cuando llevamos una vida íntegra, entonces toda esa enfermedad que está en el hogar se empieza a disipar y empieza a haber una plenitud en la vida. Y esto es maravilloso en la vida de aquellas personas que hacen esto, que ponen a Cristo. Entonces tú que nos estás viendo, te invitamos a que tú quites todo pecado que haya en tu corazón y que tú te fíes del Señor, que tú pongas a Jesucristo en el centro de tu vida, para que entonces todo pecado y todo mal sea disipado de tu vida. Como acabaste de decir, quitemos todo pecado de nuestra vida, quitemos todo aquello que estorba, limpiemos nuestro corazón y tengamos, y que nunca se aparte de nosotros, la misericordia y la verdad. Atémosla a nuestro cuello, escribamos en la tabla de nuestro corazón, temamos al Señor y apartémonos de todo mal. Así es, que Dios les bendiga. Eso esta vez lo haré a tu manera, como tú quieras, si lo pidieras, te entrego todo. Te entrego todo. Quiero que guíes mi vida.